Hola amigos, hoy me encuentro en el aeropuerto de Orlando, en la Florida, específicamente en la nueva Terminal C. Viajaré hacia Washington, D.C. al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en JetBlue con una aeronave Embraer 190, que es la que está aquí. Así que te invito a que me acompañes en este reporte de viaje. Bienvenidos. El Aeropuerto Internacional de Orlando tiene código IATA MCO. Cuenta con 4 pistas y 3 terminales. En la Terminal A se encuentran las salas de última espera 1 y 2. En la Terminal B se encuentran las salas 3 y 4 y luego está la nueva Terminal C. Esta terminal tiene 15 puertas de abordar y capacidad para acomodar hasta 20 aviones. Por un lado están las puertas de abordar de la Charlie 230 a la Charlie 238 y por el otro de la Charlie 240 a la Charlie 245. Esta terminal tuvo un costo de $2.8 billones y se notan. Realmente está impresionante. Todas las puertas de abordar están equipadas con tecnología de reconocimiento facial para un proceso de abordaje más fácil y seguro. Esta terminal puede recibir operaciones nacionales e internacionales. Tiene grandes ventanales que permiten la entrada de mucha luz natural y vistas a la plataforma. Estas señalizaciones digitales, además de llamar más la atención a los pasajeros, facilita también la operación del aeropuerto porque se pueden hacer cambios fácilmente. Los feeds o pantallas de información de vuelo son enormes y se pueden ver todos los vuelos programados a la vez. Mi vuelo 2324 de JetBlue a Washington, D.C. saldría por la puerta Charlie 241 Alpha. A pesar de que la terminal fue abierta al público relativamente hace poco tiempo, ya cuenta con diversos concesionarios para dar servicio entre los 10 a 12 millones de pasajeros que transitarán por esta terminal. Obviamente las tiendas de los principales parques de diversión de Orlando están presentes. Esta Terminal C ofrece una experiencia multimedia increíble. Cerca de la puerta de abordar Charlie 230 se encuentran 3 pantallas llamadas Windows on Orlando con una calidad impecable. Incluso tiene sonidos de la naturaleza como para darle más realidad a la experiencia. En la parte central de la terminal se encuentra el atrio principal llamado Palm Court. La terminal es grande y dependiendo de donde salga tu vuelo habrá que caminar algo. Calculo que como unos 15 minutos como máximo. Es por eso que hay unos carritos muy peculiares que son para transportar a los pasajeros. No están en una sola área donde los puedas tomar, sino que circulan por todo el aeropuerto, así que si los necesitas solo habrá que hacerles la parada e indicarles a dónde quieres ir. Cuenta con salas lounge gratuitas para poder trabajar y estar mucho más cómodos. Además, todos los asientos tienen cargadores inalámbricos y tomacorrientes universales y puertos USB. Al momento, esta terminal no conecta con el resto de las terminales, pero se espera que este año termine la construcción del Terminal Link para poder unir a la Terminal C con el resto. Hasta febrero del 2023 en esta terminal operan Aer Lingus, Azul, British Airways, Caribbean Airlines, Emirates, Aerowings Discover, Gold, Icelandair, JetBlue, Lynx Air, Norse y Sunwing Airlines.
Mi vuelo de JetBlue 2324 a Washington, D.C. salía por la puerta Charlie 241 Alpha. Mi aeronave era esa, un Embraer E190 de 15 años de antigüedad, de nombre Good Better Blue. La empresa brasileña de aeronáutica, o Embraer, es un fabricante aeronáutico brasileño. La compañía produce aviones comerciales, militares y ejecutivos. Los aviones Embraer E-Jet es una familia de aviones regionales conformada por los modelos E170, E175, E190 y E195. Para este vuelo a Washington, mi aeronave era modelo E190. Esta aeronave tiene dos motores turbofans General Electric 34-10E, similares a los aviones CRJ, los cuales están suspendidos en pilones bajo una ala baja. Alcanzan una velocidad crucero entre 800 y 830 km por hora y ceiling o la altura sobre el nivel del suelo de 41,000 pies. La autonomía de esta aeronave es un rango máximo de 4.448 kilómetros. Tiene una envergadura de 28.72 metros, una longitud de 36.24 metros y una altura de 10.57 metros. JetBlue Flight 2324 to DC now welcomes Group A. Group A is walking aboard out of gate 241. JetBlue realiza el abordaje por grupos y yo fui del grupo F. Los aviones Embraer E190 tienen una capacidad máxima de hasta 114 asientos en alta densidad. Este avión tenía 100 asientos en configuración 2+2, la cual es mi configuración favorita al no tener el asiento de en medio. Tiene 25 filas y 3 de ellas son Even More Space, con más espacio para las piernas. Cuenta con 2 baños, uno al frente y el otro atrás, y mi asiento fue el 20 Alpha, ventanilla. El espacio inferior del asiento de enfrente era generoso para que cupiera bien mi artículo personal y mis pies. La mesa de servicio de buen tamaño, suficiente para poner una laptop. El espacio entre mi rodilla y el asiento de enfrente era de buen tamaño considerando que yo mido 5 pies con 7 pulgadas o 1.70 metros. Además, el asiento es reclinable y la ventanilla de buen tamaño. En el bolsillo de enfrente contaba con la tarjeta de seguridad de la aeronave. De hecho, esta cuenta con 6 salidas de emergencias y además el menú a bordo. A las 9:51 de la mañana inició el pushback. Ladies and gentlemen, from the flight deck, we should be number 4 for departure. Flight attendants, please be safe. There you go. El sistema de entretenimiento a bordo en el respaldo de los asientos era bastante antiguo y la pantalla muy pequeña. Para poder elegir los canales o ver el mapa se debía de manipular en el control que estaba en el descansabrazos. Para poder escuchar tenías que tener audífonos con entrada jack para conectarlos en el otro lado.
Había pocas películas, pero varios canales de televisión en vivo, aunque cada que viajo lo que me gusta ver es el mapa del vuelo. Se supone que también había internet, pero nunca funcionó. Lo intenté varias veces y no me pude conectar. Después del despegue nos ofrecieron bebidas gratuitas de la línea Pepsi-Cola y de snacks había la opción de galletas de queso, pretzels, barras de cereal, plátanos fritos o galletas de azúcar. Y además ofrecen otros productos a la venta. Una caja de snacks tiene un costo de $9 y una cerveza, la más económica, un costo de $8. Yo elegí un refresco ginger ale que está incluido en los gratuitos y estas mini trenzas que son como pretzels, mis favoritos. Esta ruta Orlando-Washington, además de ofrecer la JetBlue, también ofrece American Airlines y Southwest. Al momento, el equipo que utilizan ambas aerolíneas es el Boeing 737 para esta ruta. Al despegar, sobrevolamos la ciudad de Sanford, en la Florida, para dirigirnos a las costas de Jacksonville. Continuamos por toda la costa del estado de Georgia y ahí alcanzamos la altitud de 37,000 pies y una velocidad en tierra máxima de 930 km por hora. Nos adentramos por los estados de Carolina del Sur y Carolina del Norte, donde iniciamos nuestro descenso, para finalmente entrar al estado de Virginia para la aproximación a la pista sobrevolando el río Potomac que divide a los estados de Virginia y Maryland. Después de 1 hora y 41 minutos de vuelo, aterrizamos por la pista 1 a las 11:54 de la mañana. Have a wonderful rest of the day. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you very much. Have a great afternoon. Bye-bye. Take care. Amigos, gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo vuelo. ¡Adiós! Jack.